Hola a todos y a todas. Bueno, en este video vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con algunos objetos, algunos operadores, algunas convenciones que tiene el lenguaje de programación en R. Desde ya, lo que vamos a ver el día de hoy no agota todas las posibilidades, no agota todo lo que existe en el mundo de R. Naturalmente, vamos a estar haciendo un recorte de lo que hay, pero seguramente va a ser de utilidad para comenzar a sumergirse en el mundo de la programación en R y empezar a hacer algunas operaciones simples y complejas a la vez. Bien, el primer objeto que vamos a ver es los famosos vectores. Los vectores van a ser para nosotros un conjunto de valores que va a tener la característica de ser un conjunto de valores unidimensionales, es decir, va a tener una sola dimensión. Y nosotros, para poder crear este tipo de elemento, este tipo de objeto, vamos a utilizar una función que se llama combine y que se escribe de la manera que aparece en pantalla, ¿cierto? Que es la letra C y entre paréntesis los objetos que queremos que, los elementos, mejor dicho, que queremos que tenga este objeto. Entonces vamos a ir al R directamente. Yo recomiendo que esta práctica ustedes traten de hacerla teniendo siempre presente, bueno, el R abierto y tratando de ir copiando un poco lo que yo voy haciendo a medida que lo voy escribiendo acá, de manera de que no solo puedan aprenderlo teóricamente, sino que en el mismo movimiento ya lo puedan poner en práctica. Bien, entonces vamos a crear un vector que va a tener unos determinados valores. En este caso vamos a estar generando unos vectores que tengan unas notas de matemática de una serie de alumnos de escuela. En particular vamos a empezar creando un vector que van a ser las notas de matemática de 5 niños y niñas. Entonces vamos a primero escribir están las notas que, como les decía recién, las tenemos que escribir dentro de la función combine, que se escribe C. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a poder poner adentro de esta función uno por uno los elementos que queremos que tenga, separados por coma. Entonces vamos a empezar a escribir 10, 9, 8, 7 y 9, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá ya tenemos algunos elementos de interés. Digo, una de las primeras convenciones que vemos aquí es que las funciones en R se escriben de esta manera, ¿no? Escribimos primero la sintaxis de la función y entre paréntesis ponemos aquello que queremos modificar. Las funciones nos sirven para modificar cosas, para crear cosas, y nosotros en R vamos a trabajarlo de esta manera. Primero escribimos la sintaxis de la función y adentro vamos a poner lo que queremos modificar o crear, etc. En este caso vamos a poner las 5 notas en matemática separadas por coma y vamos a poder entonces ahora correrlo. Esto nosotros lo podríamos correr aquí, seleccionándolo y apretando la tecla Run. También podríamos correrlo seleccionándolo todo y apretando Control Enter. O también podríamos pararnos dentro de esa misma fila y lo mismo, apretar Control Enter, ¿no? Esta última forma es la más rápida, la más utilizada y la que yo recomiendo que traten de usar. Cuando yo digo que voy a correr algo, una línea de código en R, lo que estoy diciendo es que lo estoy mandando a la consola. Es decir, yo estoy acá arriba en el script y ahora lo que estoy haciendo es enviarlo a la consola para que me diga, bueno, cuáles son los elementos, para que, digo, en este caso yo creo un vector, bueno, me va a devolver ese vector que yo creé.
Bien, nosotros además podríamos darle un nombre a este objeto. Y esto es algo muy interesante y desde ya muy utilizado. Y nosotros lo vamos a hacer utilizando el símbolo que vemos en pantalla en rojo, que hace las veces de una flechita, ¿no? Una flecha conformada por el signo de menor a y el guión del medio. Entonces, nosotros vamos a ir a R. Lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir el nombre que queremos que tenga nuestro vector, que va a ser en este caso matemática, y ponemos estos símbolos que decíamos recién, ¿no? El signo de menor a y el signo del guión del medio, y luego podemos poner nuevamente el vector en cuestión. C9879. Y ahora lo vamos a correr nuevamente. Control Enter en el renglón, en la fila donde estoy parado, en la fila del comando que quiero correr. Y ahora vamos a ver que acá al costado ahora me va a aparecer algo que no teníamos hasta recién, que es la información sobre el vector. Esto lo que me está diciendo es, yo corrí esto, lo mandé a la consola y una vez que la consola lo corrió, se almacenó en mi memoria y por eso me aparece acá al costado en lo que sería el entorno de RStudio. Esto que nosotros escribimos también lo podríamos escribir, en vez de hacer este símbolo de aquí, podríamos poner un igual y va a significar exactamente lo mismo. Bien, espero que esto les haya salido. Nosotros, a partir de haberle dado un nombre al vector, ya no necesitamos volver a escribir todo esto para llamarlo, para verlo, sino que directamente podemos escribir matemática y cuando lo corremos, la consola nos va a devolver los valores que tiene matemática. Y también podríamos hacer otras cosas. Por ejemplo, usando la función length, yo puedo saber cuál es la longitud que tiene el vector matemática, que en este caso me dice que es 5 y es correcto porque yo le pasé 5 notas como vimos acá más arriba. Bien, este tipo de vector que nosotros acabamos de crear es un vector de tipo numérico y por lo tanto nos va a permitir hacer operaciones, ¿no? Es decir, si nosotros escribimos matemática menos 1, nos vamos a encontrar con cada una de las notas de los alumnos restada por un punto, ¿no? Supongamos que se portaron mal o pasó algo y tuvimos que bajarle un punto a todos los chicos. Bueno, en este caso es lo que acabamos de hacer. Algo importante sobre las operaciones en R, y tiene que ver con otra de las convenciones de este lenguaje de programación, es que las operaciones son lo que se llama element-wise, es decir, que se dan elemento por elemento, elemento del vector por elemento. Es decir, si yo acá puse matemática menos 1, lo que va a hacer es agarrar el primer elemento, restarlo por 1, agarrar el segundo elemento, restarle 1, el tercero, restarle 1, etc. Por lo tanto, me va a devolver un vector que va a tener el mismo tamaño que el vector original, que va a ser en este caso 5. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una operación entre dos vectores, por ejemplo, matemática por matemática, lo que va a hacer es multiplicar el primer valor por el primer valor de un vector por el segundo valor del otro vector, el tercer valor del primer vector por el tercero del segundo vector, etc. Y nos va a devolver un vector de longitud 5 con los valores multiplicados. Esta es la forma en que R hace las operaciones y que es una forma particular de este lenguaje de programación. Otro lenguaje de programación no necesariamente lo hacen de esta forma. Bien, entonces este tipo de vectores que vienen a ser los numéricos o quizá también los encuentren nombrados como doubles,
tienen la característica de ser números y por lo tanto van a ser positivos, negativos, chiquitos, grandes, van a tener decimales o pueden no tener decimales, pero lo más importante es que nos permite hacer cuentas. Entonces ahora vamos a crear dos vectores más de tipo numérico que van a ser las notas en lengua y las notas en biología. Las invito a que lo hagan conmigo. Vamos a crear entonces un vector que se llama lengua. Lo voy a nombrar y le voy a poner adentro las notas de lengua, ¿no? Estos números ustedes pueden poner los que quieran. Esto es para probar, no pasa nada si tenemos números distintos. Lo voy a correr. En el environment van a ver arriba a la derecha que ahora tengo un nuevo elemento que es lengua. Y vamos a también hacer otro vector que en este caso va a ser las notas en biología. Muy bien. Entonces tenemos ahora tres vectores numéricos que en un rato nos van a servir para hacer otra cosa. Otro tipo de elemento en particular son los de tipo carácter. Este tipo de elementos lo que tienen de particular es que nos permiten almacenar textos. De la misma forma los podemos crear que con el caso de los numéricos, es decir, con la función C. Pero en este caso, como vamos a estar hablando de strings, es decir, de letras, lo que nosotros vamos a tener que hacer es ponerlo entre comillas, cada uno de los elementos, separado por comas, pero cada elemento con comillas. Entonces, vamos a crear este vector que se llama alumnos, que va a tener el nombre de los alumnos, que van a ser, entre comillas, Juan, María, Nicolás, Ana y Jorge. Cuando lo corro, en el environment voy a encontrar con un nuevo objeto, que en este caso es el objeto que hablábamos recién, que es el nombre de los alumnos. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que los strings no necesariamente tienen que contener letras en el sentido que nosotros conocemos a las letras. Quiero decir que si nosotros agarramos números y los ponemos entre comillas, para R esos números van a ser letras. No los va a considerar números, es decir, no vamos a poder hacer cuentas, restarlos, sumarlos, multiplicarlos, etc. Van a ser letras para R. Esta es otra de las convenciones que tiene el lenguaje, que es que todo aquello que está puesto entre comillas va a pasar a ser un elemento de tipo string, de tipo texto, y no va a ser en este caso, por más que nosotros sabemos que el 10 significa una determinada cantidad, bueno, no va a ser un número, sino que va a ser una letra. Otro de los elementos interesantes tiene que ver con los factores. Los factores son vectores que incluyen texto, pero a diferencia de los de caracteres, lo que nos permite almacenar son niveles de una determinada variable. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos en lo que en metodología de la investigación podemos encontrar como variables ordinales o nominales o cualitativas, bueno, se trata de este tipo de variables que tienen información categórica y que solamente pueden tener un número determinado de valores. Por ejemplo, si nosotros estamos en Argentina, el DNI solamente va a permitir 3 categorías de género: masculino, femenino y no binario, y no hay otras categorías posibles y no podríamos inventarlas en este caso para esta base de datos. Por ejemplo, la base de datos de el RENAPER en Argentina, porque son las categorías que permite. Entonces, se trata de esto, se trata de vectores que tienen una determinada cantidad de valores posibles, una determinadas categorías de valores posibles, y que en general los datos se van a restringir a esas categorías, que pueden ser 2, 3, 4, 5, un montón, pero son solo esas. Entonces nosotros vamos a crear un vector de tipo carácter
que se va a llamar género, donde vamos a poner entre comillas el género de los alumnos, ¿no? Masculino, femenino, masculino, y masculino. Esto nos va a generar un vector de tipo carácter. Aquí yo me equivoqué y puse punto en vez de coma. Va a crear un vector de tipo carácter que tiene 5 elementos: masculino, femenino, masculino, femenino, masculino. Ahora lo que vamos a hacer es usar una función de R. Vamos a crear una variable nueva que va a ser género factor. Vamos a transformar la variable género en una variable factor. Entonces yo lo que voy a hacer es poner as.factor, y esta función lo que hace es convertirme cualquier vector que yo le dé en un vector de tipo factor. Entonces voy a poner género, y lo que me encontré acá es que me acaba de transformar el vector que antes se llamaba género en un vector que ahora se llama género factor y que tiene los niveles femenino y masculino. Bien. Otro tipo de los vectores posibles son los vectores de tipo lógico o de tipo booleano, que almacenan información que tiene la forma de true o false, es decir, de verdadero o falso, y que lo que nos permite es hacer comparaciones. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo, pongo en el script, 10 es mayor que 9 y lo corro, me va a decir que es verdadero, ¿no? Acá la consola me va a decir que es verdadero. Y de la misma manera, si yo le pregunto, por ejemplo, cuáles son las notas de matemática que son mayores a 8, me va a devolver un vector acá abajo que contiene la información de cada una de las comparaciones. Si nosotros recordamos que las operaciones en R son element-wise, es decir, elemento por elemento, entonces lo que está haciendo esta sintaxis es compararnos cada elemento de matemática con el número 8 y devolviéndonos un vector con valores de verdadero y falso, donde me dice cuál de cada valor es verdadero y cuál es falso de acuerdo a esta comparación que yo le pedí. A esto mismo yo le puedo poner un nombre. Yo le puedo poner más de 8, por ejemplo, y lo que me va a devolver es un vector de tipo booleano, de tipo lógico, como lo vamos a ver acá al costado, que tiene los valores true, false, true, true, false, false, true. Este tipo de elementos, los de verdadero o falso, se pueden escribir, en primer lugar se escriben sin comillas y en mayúscula, ¿no? Uno puede escribir true, y vamos a ver que RStudio ya nos lo pinta de un color en particular. O también podría escribir T en mayúscula, y también me lo va a considerar como que lo que sea de lo que esté hablando acá o acá va a ser algo que va a ser verdadero respecto de una determinada comparación. Bien. A partir de tener creados vectores, nosotros podemos avanzar a un tipo de objeto más, que es el data frame. El data frame va a ser una forma muy útil de almacenar información. Nosotros decíamos que los vectores eran unidimensionales. Bueno, los data frame tienen más de una dimensión, son bidimensionales y nos permite agrupar valores a partir de columnas y filas. Lo mismo que sería una hoja de Excel o una hoja de cálculo de cualquier otro programa. Y en este caso, nosotros lo que vamos a encontrar es que cada vector puede ser una columna de un determinado data frame y nos va a permitir hacer cosas que los vectores no nos permitían. Por ejemplo, un vector no te permite tener elementos de distinto tipo.
no te permite tener elementos numéricos y de tipo de carácter. En este caso el data frame te permite tener vectores de distintos tipos, de forma que vos puedas tener en un solo dato, en un solo objeto, distintos tipos de datos. Para crear un data frame, vamos a hacerlo a partir de las variables que nosotros ya tenemos. Entonces, vamos a crear un data frame que se va a llamar notas. Vamos a ponerlo en minúscula. Que se va a llamar notas. Y usando la función data.frame, vamos a meter adentro de esta función cada uno de los elementos de los vectores que fuimos creando. Entonces ponemos alumnos, género factor, matemática, lengua y biología. Cuando lo corramos, se va a almacenar en la memoria. Lo vamos a encontrar acá. Y acá nosotros podemos ver, haciendo clic en la flechita azul que hay acá, podemos ver cada uno de los vectores. Es decir, cada una de las columnas de nuestro data frame. Si nosotros en el script escribimos notas y lo corremos, nos va a mostrar en la consola este data frame que acabamos de crear. Y si queremos verlo de una forma un poco más linda, lo que podemos hacer es hacer clic en el nombre acá en el environment y nos va a abrir un visor un poco más estético donde podemos ver los datos, ordenarlos de mayor a menor, filtrarlos, etc. Bien. Los data frames en R suelen tener un formato que han denominado un formato tidy, de tidy data, de datos ordenados, a partir del cual cada variable va a ser una columna y cada fila va a ser una observación. Y cada una de las celdas va a tener una información determinada, un valor determinado. Esto lo que nos permite es tener cierto orden, primero de tener todos el mismo criterio, de que las variables estén en las columnas y que las observaciones estén en la fila, pero además lo que te permite es poder mantener una estabilidad respecto de que vos puedas tener la información, por ejemplo, de una persona, por ejemplo, de un alumno del data frame que creamos recién, a lo largo, por ejemplo, de todas las materias, o de distintos aspectos de su vida, o el nombre, el género, las materias, podríamos poner, no sé, el nivel educativo de los padres, el barrio donde vive, el gusto de helado favorito, los colores favoritos. Podemos poner un montón de información y ser consistentes, es decir, que a lo largo de esa fila toda la información que esté en esa fila sea de ese nene en particular y no de otra persona. A partir de este orden, nosotros podemos, de esta forma de ordenar los datos, podemos inspeccionarlos, podemos verlos, explorarlos, ver cuáles son los datos que hay adentro. Y para eso nosotros tenemos varias formas. Una forma es usando corchetes. Si nosotros escribimos, por ejemplo, notas y ponemos entre corchetes 2,5, lo que nos va a estar mostrando es la celda ubicada en la fila 2 y la columna 5. Si nosotros, en cambio, ponemos notas 2, y dejamos el segundo lugar vacío, nos va a mostrar la fila 2. Y si en cambio nosotros dejamos el primer espacio vacío y escribimos 5, acá me equivoqué yo, dejamos el primer espacio vacío y escribimos 5, nos va a estar dando la columna 5. La variable que está en el quinto lugar de nuestro data frame. Que en este caso, si nosotros miramos acá, podemos ver que son las notas de biología. ¿Cómo acordarnos? Bueno, tiene que ver con usar algún tipo de ayuda de memoria. En este caso Phil Collins es bastante útil porque nos dice que en primer lugar van las filas y en segundo lugar van las columnas. Otra forma posible sería usando el signo de pesos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos notas, signo de pesos, matemática,
nos va a dar el vector matemática, y si ponemos nota, signo de peso, matemática, y por ejemplo ponemos 1 entre corchetes, nos va a dar el valor que está en la primera fila de la columna matemática. Esta es una forma interesante de hacer inspección de datos, de poder seleccionar partes de los datos. Digo, yo por ejemplo podría decirle, bueno, quiero de esta base de datos, quiero de la fila 1 a la 3 y de la columna 2 a la 4. ¿no? Entonces me va a dar una porción de mis bases de datos. Bien, con esto nosotros tenemos un buen bagaje de herramientas para inspeccionar y trabajar con bases de datos. Como último elemento, me parece importante dejarles un material sobre operadores, es decir, distintos símbolos que nos permiten hacer operaciones. Estuvimos usando varios de esos hoy, pero para pasar en limpio y para que tengan un poco más ordenada esta información, voy a dejarles algunas tablas donde nos muestran algunos tipos de operadores: la suma, la resta, multiplicación, división, potencia. También algunos operadores que tienen que ver con hacer comparaciones, ¿no? Como decirle, hacer una comparación de si x es igual que y o si es distinto que y, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, para comparar igualdad en R, vamos a usar dos signos de igual, que si se acuerdan usamos uno para lo que sería asignar el nombre a algo, pero usamos dos para comparar, y en el caso de que querramos obtener el valor distinto, vamos a utilizar el signo de admiración adelante del igual. De esta forma podemos comparar, por ejemplo, si x es distinto de y o es igual, ¿no? Si x es distinto o si es igual. Bien. Esto es todo para este video. Espero que haya sido de utilidad. Voy a dejar las slides en un PDF de esto que acabamos de ver, y también el pequeño código, el pequeño script que acabo de escribir recién, como para que les sirva a ustedes de ayuda y de recordatorio. Pero insisto en la importancia de que cuando vean este video traten de ir haciendo las cosas que voy haciendo yo a la par, de forma de no aprenderse solamente las cosas en términos teóricos, sino también en términos prácticos. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.